Hola amigos, bienvenidos a otro video más de la Agencia Libre. En esta ocasión vamos a hablar de la línea defensiva y de una posición que los últimos años catalogan o describen como edge. Edge en inglés significa borde y con esta palabra se refieren a los jugadores que juegan en defensivas 3-4, que pueden ser jugadores un poco híbridos, es decir, jugar linebackers externos en defensivas 3-4 o jugar a las defensivas en 4-3. Este se lo considera a los jugadores edge. Ahora bien, antes de comenzar con este video les quiero explicar que la agencia libre, como ya se los he mencionado en otros videos, comienza el miércoles de esta semana que está entrando a las 4 de la tarde de los Estados Unidos. Es decir, a las 4 de la tarde con un minuto ya los jugadores pueden firmar contrato nuevo con cualquier otro equipo porque ya es cuando comienza oficialmente el nuevo año de la NFL. Pero a partir de hoy, lunes, y digo hoy porque estoy subiendo este video en la madrugada de lunes, a partir de hoy comienza el periodo legal de negociaciones. La NFL da 2 días previos al inicio para que los equipos comiencen a negociar. Y los últimos años, desde que se instauró este sistema de negociaciones previas al inicio, es cuando los mayores peces gordos firman y ya después los días subsecuentes o los días oficiales es cuando firman la mayor parte de los agentes libres. Pero los peces gordos, los nombres más populares, son cuando firman los siguientes días. Entonces, hoy y mañana se espera dentro de las siguientes 48 horas firmen algunos de los agentes libres más importantes. También es muy probable que en esta semana se den algunos cambios de jugadores. Yo creo que obviamente el que todos esperamos, que es el de Deshaun Watson o el de Russell Wilson, si es que se den un poquito más adelante, como por abril. Tiene que ser forzosamente previo al draft. Pero por ejemplo el año pasado tuvimos el cambio de DeAndre Hopkins, que nadie lo vio ver. Y todos los años siempre tenemos algunos cambios así, que los equipos sacan de la manga, ya sea porque los jugadores están frustrados u otra cosa. Entonces eso es una situación que vamos a tener que seguir muy de cerca. En todos estos videos les hemos mencionado algunos jugadores. Algunos de los jugadores ya han firmado su etiqueta franquicia, como lo fue Brandon Scherf de Washington, u otros ya les dieron extensión de contrato, como lo fue Aaron Jones, el corredor de los Packers. Entonces, en esta ocasión voy a hablar, como son muchos los jugadores que pueden catalogarse bajo este término de linieros defensivos o edge, no puedo hablar de absolutamente todos, pero como ya saben voy a hacer mi mejor esfuerzo para hablar de la manera más concisa de los que yo considero tendrían un impacto muy sobresaliente si es que se quedan con su equipo o firman con algún otro equipo. Vamos a comenzar entonces este video con los tackles defensivos. Tackles defensivos que pueden jugar en defensivas 4-3 o 3-4, les explico la diferencia. En la línea defensiva hay varios tipos de técnica. La técnica significa qué tipo de posición dentro de la línea o cómo juegan los jugadores dentro de la línea. Dependiendo de la versatilidad del atleticismo del jugador defensivo, es qué tipo de técnica juega. Por ejemplo, Aaron Donald o J.J. Watt juegan en defensivas 4-3, ellos juegan una técnica 5 de alas defensivas en esa formación, pero su versatilidad les da también para jugar, por ejemplo, de tackle defensivo en una técnica 3 en una defensiva 4-3. Obviamente esos son los jugadores más valiosos, pero hay otros tantos que por sus características físicas son tackles narices. ¿Qué es un tackle nariz? Un tackle nariz en una defensiva 3-4 es el que está justamente en el medio. No suelen tener muchas capturas, sus estadísticas no son muy fastuosas, no tienen muchas tacleadas, pero en un esquema defensivo, sobre todo en ese tipo de defensiva 3-4, son fundamentales. Así que no nos dejemos únicamente ir por los tackles defensivos de mucho renombre que podamos ver en esta lista. Por ejemplo, que One Short y Jurrell Casey fueron de los mejores tackles defensivos que hemos tenido en la NFL en los últimos 10 años. Particularmente Jurrell Casey ha sido el que más ha tenido, el que más ha sido constante. En Amo con su no se diga. También un nombre muy intrigante es Daquan Jones, Quinton Jefferson, también muy bien, que jugó con Seattle, el año pasado jugó con los Bills. Jonathan Hankins, que él sí es este tipo de tackle defensivo, les digo tackle nariz, que funciona más que nada para detener el juego terrestre. Como les explico, no se va a ver mucho en sus estadísticas, pero sí se va a ver verdaderamente en el funcionamiento de la defensiva. Particularmente en formaciones 3-4, en defensivas 3-4, las grandes defensivas históricas 3-4 suelen tener a tackles narices que sean muy buenos. Yo creo que el mejor que ha habido de todos los tiempos es Joe Green, de los Aceleros de Pittsburgh. Él podría ser el mejor tackle nariz, pero bueno, hay muchos más ejemplos. Actualmente, por ejemplo, está Brandon Williams de los Cuervos Baltimore, el cual es muy bueno. También, por supuesto, con los Acereros, por ejemplo, la temporada pasada, que fue una defensiva muy buena, ahí se estuvo rotando Tyson Alualu, estaba Hargraves, que después se fue a Filadelfia. Es decir, son jugadores muy importantes que, les digo, no tienen muchas estadísticas. Pero bueno, de esta
lista que les aparece a continuación. Obviamente hay nombres importantes: Sheldon Rankins de los Santos de Nueva Orleans, que fue una selección de primera ronda. Roy Robertson Harris es alguien. Roy Robertson Harris es para mí un jugador muy intrigante porque es el tipo de jugador que contribuye mucho en la defensiva, pero que el tipo de defensa en la que jugaba y los nombres que estaban en esa defensa, él era parte de Chicago. Obviamente en esa defensa estaba Eddie Goldman, Akeem Hicks, Khalil Mack, etcétera, hacen que su nombre no destaque tanto. Pero yendo a otro equipo puede pasar con un salario no tan grande y puede contribuir de maneras muy muy importantes. Pero aquí voy a especificarme en algunos, particularmente el caso de Ndamukong Suh, que siento es que el que más puede contribuir de manera inmediata. Los últimos años Ndamukong Suh ha estado de mercenario. ¿A qué me refiero con esto? Que ha firmado contratos únicamente de un año. Hace 2 años firmó su primer contrato de un año, después de venir de un contrato multimillonario gigantesco que firmó hace algunos años con los Delfines. Termina ese contrato, o la parte en la que los Delfines le tienen que pagar dinero, lo liberan y firma un año con Tampa. Después, al ver que Tampa estaba destinado a grandes cosas con Tom Brady, vuelve a firmar por un año, pero fue parte muy importante de esa defensiva. Y a pesar de que, por supuesto, ya no es el Ndamukong Suh de principios de la década pasada con los Leones de Detroit, creo que puede seguir siendo una pieza muy importante para las defensivas. Y más aún después de la postemporada que tuvo. Ahora bien, obviamente él lo que quería era un anillo de Super Bowl, ya lo tiene. Así que yo sí creo que sí va a estar consciente que en Tampa lo quieren, y yo creo que Tampa va a hacer un esfuerzo por retenerlo, pero también creo que va a buscar su último gran contrato. En Ndamukong Suh yo creo que le quedan únicamente ya 2 o 3 años de élite en esta liga, entonces tiene que maximizar lo que le queda. Seguramente habrá otros equipos que le puedan ofrecer un contrato de 2 o 3 años y sea una cosa muy interesante de ver. También les mencioné el caso de Jurrell Casey. Él yo creo que ya pasó su plenitud. El año pasado jugó bien con Denver, la verdad. Desgraciadamente su temporada duró muy poco. Creo que en un contrato muy barato, sobre todo de 1 o 2 años, y en un rol un poco más de suplente, podría ser muy bueno para un equipo. Y obviamente, bueno, ya sabemos que en este caso J.J. Watt, él ya firmó. No es tackle defensivo, pero si jugaba en una defensiva 4-3 lo iba a hacer. Pero recordemos que él ya firmó con los Cardenales de Arizona. Así que aquí me voy a enfocar en un jugador en la siguiente diapositiva que estoy casi seguro que es un jugador que no tiene mucho renombre, que muchos no conocen, pero que ha sido fundamental, sobre todo en este año que, bueno, el año pasado que tuvieron los Gigantes, ha sido fundamental para el éxito o la mejora tan sorpresiva que tuvo esa defensa. Y como les mencioné, el jugador del que hablo es Dalvin Tomlinson. Dalvin Tomlinson es era el tackle nariz de los Gigantes de Nueva York. Él fue una selección de la Universidad de Alabama. Y les repito, si ustedes van a ver sus estadísticas, nunca va a ser un tackle defensivo que tenga los números de un Fletcher Cox, de un Kawan Short cuando era bueno, mucho menos los de Aaron Donald o los de J.J. Watt siendo la defensiva. Nunca va a tener eso. Pero si ustedes ponen a Dalvin Tomlinson en una defensa y esa defensa mejora de la noche a la mañana, sobre todo en el ataque terrestre, va a ser gracias a él. Y son el tipo de estadísticas que no se notan en las personales. Obviamente se notan en las colectivas, pero en las personales no. Y es para mí lo que siempre hace que se discrimine bastante a los tackles narices, porque muchas veces obviamente nos enfocamos en cuántas capturas puede generar un línea defensivo, o tacleadas, o cuántas jugadas espectaculares puede hacer, particularmente la posición de ala defensiva o linebacker externo. Pero estos jugadores, como les menciono, son sumamente importantes para un esquema defensivo y la pieza clave, diría yo, junto con tal vez un buen linebacker interno, para detener el juego terrestre. ¿Quieren ver un claro ejemplo de eso? Para mí el mejor tackle nariz actualmente de la NFL es Vita Vea. Vita Vea regresa de la lesión que tuvo a mediados de temporada con los Bucaneros, regresa a la postemporada y tuvo un impacto sobresaliente en la final de conferencia y más aún en el Super Bowl contra los Jefes de Kansas City. Yo creo que Dalvin Tomlinson podría tener un impacto similar. Si la defensa de los Gigantes mejoró el año pasado fue por él. Y ahora, yo creo que él sí tiene que irse forzosamente a una defensiva 3-4. También las defensivas 4-3 utilizan tackles narices, pero creo yo que ahí estaría un poquito más... no estaría bien explotado su talento. En una defensiva 3-4 sí lo podría estar. Y obviamente va a requerir mucho dinero, pero es un jugador que lo vale. ¿Qué equipos juegan defensivas 3-4 y no tienen buenos tackles narices? Los Jets de Nueva York. Creo que los Broncos de Denver también podrían hacer un intento por firmarlo. Los Vaqueros de Dallas, cuando llegó Mike McCarthy, querían jugar una defensiva 3-4. Después no, se dieron cuenta que no tenían el personal. Pasaron a una 4-3. Al parecer con Dan Quinn se quieren quedar en una 4-3, pero en dado caso de que pasen una 3-4, sería muy importante que tuvieran un buen tackle nariz, y creo que Dalvin Tomlinson podría ser una magnífica oportunidad. Por otra parte, creo que, por ejemplo, obviamente no tienen mucho dinero, pero los Rams
que también juega una defensiva de 3-4. Imagínense tener una defensiva Michael Brockers, Dalvin Tomlinson y Aaron Donald. No habría equipo del NFL que les pudiera correr. Y también creo que sería una pieza muy importante. Si los Cardenales pudieran gastar un poquito más de dinero, sería fantástico una línea defensiva, sobre todo para el ataque terrestre, con J.J. Watt, Jordan Phillips y Dalvin Tomlinson. Jordan Phillips sí puede cumplir el rol de tackle nariz, pero creo que también quedaría muy bien como la defensiva y quedaría bastante bien Dalvin Tomlinson como tackle nariz. Yo creo que la mejor expectativa para Tomlinson sería, obviamente, que es su plenitud de su carrera y que es la mejor oportunidad que tiene para obtener un contrato millonario, que se vaya a los Jets de Nueva York y que sea parte de la reconstrucción de esa defensa, sobre todo tomando en cuenta que su head coach, Robert Saleh, es una gran mente defensiva. Hacemos ahora con las alas defensivas. Esta lista más que nada tiene alas defensivas que juegan en defensivas 3-4 o 4-3. Aquí, por ejemplo, no van a encontrar a un Shaquille Barrett o un Bud Dupree. A ellos lo vamos a encontrar en la siguiente parte de este video, que es precisamente en esta palabra o en esta categoría, este adjetivo, si lo quieren ver así, denominado Edge. Así que bueno, obviamente el nombre más popular de esta lista era J.J. Watt. Recordemos que él ya firmó con los Cardenales de Arizona, pero aún así quedan nombres muy interesantes. Carlos Dunlap, Jadeveon Clowney, Justin Houston creo que ya hace mucho pasó su plenitud. A lo mucho sería un linebacker externo o una ala defensiva suplente. Obviamente Yannick Ngakoue, que uno podría decir que es la joya de la corona. Ryan Kerrigan, que puede contribuir, aunque ya está bastante viejo. Henry Anderson también es una opción interesante. Viene de los Jets y obviamente los jugadores que ahorita vengan de los Jets no van a tener un renombre importante, pero creo que él sería un muy buen contribuyente para alguna defensiva. Solomon Thomas, que obviamente decepcionó mucho para el lugar en el que fue drafteado, pero que en los últimos años la verdad ha ido mejorando su desempeño, particularmente en el juego terrestre. Creo que podría ayudar mucho a alguna defensiva. Everson Griffin, que yo creo que ya tenía que retirarse. Denico Autry, que tuvo buenos años en los Colts. Bruce Irvin, que ya está bastante viejo. Y una parte muy, muy importante de un jugador, yo creo que de los más menospreciados, así de esos diamantes bajo la roca que tiene la NFL, es Romeo Okwara. Romeo Okwara en primer lugar fue una selección baja de draft, es de la Universidad de Notre Dame y aparte jugó a los Dueños de Detroit. Es por eso que no tiene tanto renombre, pero es un jugador muy bueno. Yo siento que es el tipo de jugador o el tipo de contratación para un equipo que podría cambiar completamente la defensa. Si Romeo Okwara firma con un buen equipo y de repente de la noche a la mañana tiene entre 15 y 20 capturas, no se sorprendan y recuerden que lo escucharon por primera vez en Doctor NFL. También está Derek Wolfe, Tyson Alualu, junto con otros muchos más. Voy a comenzar esta parte de las alas defensivas un poco más detallada, específica, con dos jugadores que no mencioné en la diapositiva pasada. Obviamente no lo hice porque le iba a dar un poco más de notoriedad en esta parte. Uno de ellos es Trey Hendrickson. Para serles completamente honesto, Trey Hendrickson antes de esta temporada sí era una pieza importante para los Santos de Nueva Orleans y su esquema, pero no era alguien muy conocido. ¿Por qué era esto? Obviamente el mejor a la defensiva de los Santos es Cameron Jordan, y los Santos en 2017 invirtieron mucho para subir por Marcus Davenport. Yo siento que Marcus Davenport no ha cumplido el nivel que se esperaba de él, el potencial que se esperaba, y también no ha valido todo lo que dieron los Santos de Nueva Orleans. Esta temporada desde un inicio estuvo lastimado Marcus Davenport, y la verdad es que Trey Hendrickson aprovechó bastante bien la oportunidad y fue una de las mejores alas defensivas, tuvo muy buenas capturas, y obviamente el NFL y en el colegial incluso, pero más el NFL, basta una buena campaña para que salgas a flote, para que tu nombre sea reconocido, y obviamente Trey Hendrickson lo hizo en su mejor momento porque fue un año de contrato. ¿A qué me refiero con año de contrato? Es una expresión que utilizan en muchos canales de televisión y etcétera, con mucho gusto se los explico. Con esto me refiero con año de contrato al último año del contrato original de un jugador. A eso se refieren cuando dicen, es que tuvo un año espectacular en su año de contrato. A eso se refieren, a su último año del periodo de años que esté bajo contrato con algún otro equipo. Ahora, Trey Hendrickson creo que va a ser una opción muy, muy importante para algunos equipos, particularmente porque obviamente la posición más difícil de conseguir en la NFL son los quarterbacks, después yo diría yo que los tackles y los corners, pero también una posición de la que no se puede tener suficientes jugadores y que tiene mucha demanda es de las alas defensivas. Los Santos juegan 4-3. Yo no creo que Trey Hendrickson pueda jugar un linebacker externo en 3-4, entonces forzosamente tendrá que quedarse una defensiva 4-3. Ahora, ¿qué equipos requieren una ala defensiva 4-3 con urgencia? Diría que bastantes, pero particularmente los que tienen dinero, los Jaguares de Jacksonville. También creo que los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Delfines de Miami serían una magnífica opción. Ya si pasamos un poco más hacia la Conferencia Nacional, si los Vaqueros deciden jugar una defensiva 4-3, necesitan una pareja inmediatamente que pueda contribuir junto con DeMarcus Lawrence. También Washington, ellos sí no necesitan línea defensiva, es la mejor línea defensiva de la NFL. Tal vez, por ejemplo, las Águilas de Filadelfia, los Dueños de Detroit, pero no creo que hagan esa inversión y dudo mucho que Trey Hendrickson se quiera ir ahí. Los Falcons de Atlanta también podría ser una buena opción.
y también los Seahawks de Seattle. Los halcones marinos de Seattle son los que más lo necesitan porque el año pasado gran parte que su defensiva fue terrible, fue porque no podían presionar al quarterback. Entonces, como pueden ver, hay muchas opciones para Trey Hendrickson. Estoy seguro que va a ser uno de los jugadores más codiciados y tal vez uno de los que las siguientes 48 horas ya tengan un nuevo hogar. Pasemos ahora con Carl Lawson. Carl Lawson también es un jugador muy importante, fue una selección de segunda ronda de la Universidad de Auburn y la verdad es que sí ha contribuido bastante con los bengalíes de Cincinnati. No tanto, ¿por qué no tanto? Bueno, porque las últimas temporadas obviamente el mejor cazacabezas de los bengalíes había sido Carlos Dunlap, pero obviamente a raíz que Carlos Dunlap iba envejeciendo, Carl Lawson tomaba cada vez un rol más protagónico. Desgraciadamente para él, los bengalíes de Cincinnati las últimas temporadas no han hecho prácticamente nada. Hace 2 años fueron el peor equipo y este año, debido a la lesión de Joe Burrow, quedaron como el quinto peor equipo. Entonces, por lo mismo, es un caso un poco similar a Dalvin Tomlinson, en el que por sus estadísticas y también por el equipo en el que juega, no había tenido mucho renombre, pero creo que podía contribuir a muchos equipos de la misma forma, incluso que lo podría hacer Trey Hendrickson. Por mencionar algunos equipos, aquí obviamente no quiero mencionar a los que ya mencioné con Trey Hendrickson, porque es natural que ellos también podrían hacerse los servicios de Carl Lawson. Yo creo que Carl Lawson sería una buena inversión para los equipos que no tienen mucho dinero y que necesiten forzosamente un ala defensiva. Por ejemplo, los Raiders, que ahí, por ejemplo, podrían meterse en un poquito de problemas del tope salarial y que su defensa es muy mala, podría ser una buena contratación para ellos. Los Colts de Indianapolis, ellos juegan una defensiva verdaderamente híbrida. De hecho aquí en el canal nos han dicho que juegan 4-3. Matt Eberflus, el coordinador defensivo, juega una defensiva híbrida. Tuvo que pasar a 4-3 porque se acoplaba mejor a las fortalezas de DeForest Buckner, que recordemos que dio una primera ronda por él. Pero verdaderamente ellos juegan 3-4, entonces si ya se van a quedar en el esquema 4-3, creo que Carl Lawson podría ser una excelente pareja, obviamente él como la defensiva y DeForest Buckner como tackle defensivo. También, por ejemplo, en dado caso que pudiera ser la transición a una defensa 3-4, podría irse a los Tejanos de Houston, si es que deciden gastar en ellos, a los Broncos de Denver, todavía no sabemos la situación con Bob Miller. En fin, el mercado para Carl Lawson es muy grande, y yo creo que incluso más grande que el de Trey Hendrickson, porque a diferencia de él, Carl Lawson no va a demandar tanto dinero. Aquí, como pueden ver, esta página sugiere un contrato anual de 8.8 millones, lo cual es bastante accesible, tomando en cuenta, por ejemplo, que el mejor a la defensiva o el mejor cazacabezas, Khalil Mack, cobra alrededor de, ahorita Joey Bosa, el mejor pagado, cobra alrededor de unos 23 millones anuales. Entonces, obtener a Carl Lawson, que no te va a dar la producción de ellos, pero sí una producción constante año con año de entre 8 y 12 capturas, obtenerlo por 8 o 9 millones anuales, es una excelente inversión y prácticamente la NFL de hoy en día una gran ganga. Pasemos solo con Yannick Ngakoue. Ngakoue es una situación un poco complicada porque como jugador y como talento, cualquier equipo querría tenerlo, sobre todo porque el año pasado, después de jugar media temporada con Vikingos y media temporada con Cuervos, nos demostró que tiene una de las cosas que más busca un equipo, sobre todo en esta posición, versatilidad. Él puede jugar a la defensiva en una defensiva 4-3 o puede jugar linebacker externo en una defensiva 3-4. El problema es que con Jaguares se mostró bastante ambicioso y en general también se ha mostrado bastante ambicioso, que no está mal. Yo creo que cualquier persona de fuera que estuviera en la NFL y tuviera la oportunidad de ganar el dinero que ellos ganan, nos veremos ambiciosos y querremos obtener hasta el último centavo posible, y se lo merecen porque es un deporte muy demandante de tiempo y sobre todo obviamente de sacrificios en cuanto al cuerpo. Pero el problema es que los equipos no quieren entrar en una situación en la que firmas un contrato, supongamos que Yannick Ngakoue firma un gran contrato esta temporada, tiene un magnífico año, tiene casi 20 capturas. Se tiene un poco el entendimiento que Ngakoue sería el jugador que pediría más dinero, a pesar de tener nada más un año con su nuevo contrato en esa circunstancia. A pesar de eso, como les repito, es un magnífico jugador, entonces seguramente habrá muchos equipos que estén dispuestos a pagarle el dinero que quiera. Ahora, esta página sugiere 15 millones anuales. Yo sí estoy de acuerdo con eso, creo que 15 millones sería un buen rango para él. Ya acercarme a los 20 es algo que yo no haría, ya darle dinero de Von Miller, de Khalil Mack, de Joey Bosa, es algo que yo definitivamente no estaría dispuesto a hacer, pero sí por los 15 millones se me haría una muy buena inversión, por ejemplo, para un equipo como los Raiders, que su línea defensiva es muy mala, los Delfines de Miami, a pesar que la defensiva jugó muy bien, creo que eso fue más que nada por Brian Flores, verdaderamente casi no tienen talento, los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Jets, los Jaguares podrían ser una opción, pero dudo mucho que quiera regresar, los Vaqueros de Dallas, les repito, sobre todo ahorita con la llegada de Dan Quinn, si es que quieren que hagan una defensiva 4-3, los Halcones de Atlanta, los Seahawks, creo que los Seahawks serían una buena oportunidad porque sería demostrarle a Russell Wilson que pueden hacer o que pueden traer el talento, ya sea la ofensiva o defensiva, para ayudarlo a llegar a otro Super Bowl. Pasemos ahora sí con uno de mis jugadores favoritos de esta agencia libre, diría de mis jugadores favoritos de la NFL,
No porque tenga así un talento sobresaliente, así espectacular como lo sería Khalil Mack, Von Miller, Shaquille Barrett las últimas temporadas, Frank Clark. Romeo Cuara no es ese tipo de jugador, sin embargo, es un jugador que hace mucho con poco. Es decir, ¿y por qué digo poco? Bueno, porque particularmente creo que Matt Patricia lo utilizó bastante mal. Matt Patricia, el que era head coach de los Leones, se jactaba mucho de ser una gran mente defensiva, ya nos dejó completamente claro que como todos los que salen del árbol de Bill Belichick, es más la fama que tienen por él que por lo que son ellos. El único, les repito, que se salvaría para mí sería Brian Flores. Él sí es un magnífico coordinador defensivo. Bueno, no era coordinador defensivo, era el coach de linebackers, pero es una gran mente defensiva a diferencia de Matt Patricia. Entonces, a pesar de que los últimos años se ha visto, creo que yo, limitado o encadenado un poco el desempeño que pueda tener, el potencial que puede tener debido a Patricia, ha tenido bastantes buenos partidos. De hecho, para mí ha sido el mejor jugador de los Leones los últimos 3-4 años. Ahí podríamos aventar a Darius Slay, que ahorita ya está con Filadelfia, pero Romeo Cuara no se queda atrás. En verdad es un magnífico, magnífico jugador, y lo mejor de todo es que por lo mismo, al no ser un jugador tan llamativo, tan sobresaliente en las estadísticas, no cobra mucho dinero. Pero creo que puede convertirse en un jugador con el desempeño y productividad incluso de un Von Miller, de un Khalil Mack, de un Nick Bosa, de un Joey Bosa. En verdad yo creo que Okwara podría ser ese tipo de jugador, pero lo mejor de todo, con la mitad del salario. Así que este sería un jugador que estoy seguro que muchos equipos van a tratar de pelearse, y el que se lo gane va a tener una gran contratación. Decirles quién se lo va a llevar o quién pensaría yo que se lo va a llevar va a ser muy difícil. Prácticamente les diría en verdad que de los 32 equipos, a excepción de Detroit, por supuesto, que ya jugó ahí, todos lo querrían. Y aquí la ventaja que tiene él es que incluso los equipos que no tengan mucho tope salarial van a hacer o podrían hacer lo suficiente. Ya saben que se puede hacer magia ahí con los bueno, con el tope salarial y con la cuestión contable de los equipos. Creo que incluso los equipos que están en situaciones vulnerables económicamente podrían firmar a Okwara. Yo, por ejemplo, si fuera los Packers, preferiría cortar a Preston Smith y traer a Okwara. No creo que suceda, pero es por darles un ejemplo. Creo que también sería una muy buena pareja el de Khalil Mack y los Osos de Chicago. Le dieron un gran contrato a Robert Quinn. No sé cuánto dinero se tendrían que comer de eso, pero yo preferiría liberarlo y tener a Okwara. Estos son algunos ejemplos y les menciono Okwara. Es un gran jugador que va a tener un mercado increíblemente grande esta agencia libre. Ahora sí pasemos con los jugadores denominados Edge, que miren, básicamente dejémonos de palabras raras o de otro idioma. Estos son linebackers externos en una defensiva 3-4 o, como les mencionaba, jugadores con la capacidad y el atleticismo para hacer un híbrido, jugar linebacker externo en 3-4 o a la defensiva en 4-3. Obviamente voy a hablar muy aunadamente de algunos jugadores como lo sería Bud Dupree, también por supuesto de Shaquille Barrett, que es el mejor de esta camada de agencia libre, por supuesto Leonard Floyd, creo que es una buena opción, y también Hassan Reddick, que el año pasado tuvo un gran año con los Cardenales. Aquí quiero enfocarme en esta parte de la diapositiva en un jugador que podría ser el mejor de toda la agencia libre si es que llegase a suceder. Von Miller firmó hace varios años, después de que ganó el Super Bowl los Broncos en 2016, firmó un contrato de 6 años, mejor dicho, que acababa o expiraba en 2021, pero el último año del contrato la opción la tenía el club. Es decir, los Broncos iban a elegir entre poder retenerlo o liberarlo. Si lo retienen, tienen que tomar un gran golpe su tope salarial, que sería aproximadamente de entre 20 y 21 millones de dólares. Y obviamente Von Miller ya está en la parte final de su plenitud, y sobre todo viene una lesión significativa el año pasado que no jugó. Los Broncos han de invertir un nuevo gerente general, George Patton, entonces no sabemos verdaderamente qué decisión vaya a tomar. Tiene hasta el día de mañana martes 16 de marzo, los Broncos tienen que notificar a la liga, es el último día para que lo hagan, tienen que notificar a la liga si es que le van a pagar a Von Miller su año ya completo, o prefieren ahorrarse ese dinero y liberarlo. Yo creo que los Broncos lo mejor que podrían hacer sería retenerlo al menos un año más, sobre todo porque no saben qué va a pasar con la situación de Deshaun Watson, y si los Broncos pudieran adquirir a Deshaun Watson con Von Miller y la defensa y los jugadores que tienen, creo que podrían hacer mucho ruido. Pero en dado caso que los Broncos decidan no retenerlo, sería agente libre automáticamente, y obviamente habrá muchísimos equipos que quieran sus servicios, porque a pesar de ya no ser tal vez el Von Miller de la época del Super Bowl, creo que sigue siendo sin duda alguna uno de los mejores 10 de su posición, y podrá contribuir de manera trascendental y muy importante a un equipo. Incluso creo yo que Von Miller podría ser un equipo que se quedó en la ronda divisional o en la ronda de comodines. La contratación de él podría llevarlo incluso al equipo a la final de conferencia, o mejor aún a un Super Bowl. Comencemos con uno de los linebackers externos que van a ser más cotizados en esta agencia libre, Bud Dupree. Yo, para serles completamente honestos, amigos,
No, yo nunca consideré a Bud Dupree de los mejores linebackers en la NFL. Sí creo que los últimos años en Pittsburgh tuvo un gran desempeño, particularmente una cosa que sí le doy mucho crédito es que gran parte del éxito del juego por tierra de la defensiva de los Steelers fue gracias a él, pero no creo que sea así para darle un contrato multimillonario como el que sugiere esta página de 18 millones, como el que tendría ahorita Von Miller, Khalil Mack, Joey Bosa, Nick Bosa, DeMarcus Lawrence. La verdad no creo que Bud Dupree esté ahí. Sí creo que le queda una parte de la plenitud de su carrera, por supuesto, pero no creo que nunca ha sido, es ni será ese tipo de linebacker externo. No obstante, por supuesto que la necesidad es la madre de todos los males y desgraciadamente para los equipos más en esta posición tienen mucha necesidad e incluso en este año que el tope salarial se ha reducido considerablemente, 182.5 millones de dólares, aproximadamente como unos 15 menos de lo que fue el año pasado, cuando año con año se va incrementando, en lugar de irse disminuyendo, va incrementado, seguramente habrá equipos que puedan darle este dinero que él quiera. Les repito, no creo que 18 millones sea lo que él valga, yo creo que valdría más como, por ejemplo, lo que le darían a Yannick Ngakoue. Es más, incluso yo me sentiría un poco más cómodo pagándole más a Yannick Ngakoue, perdón, porque siento que es mejor jugador, pero les repito, Bud Dupree seguramente tendrá un buen mercado. Ahora, Bud Dupree sí es forzosamente un linebacker externo en defensiva 3-4. Él no tiene el cuerpo para jugar a la defensiva en 4-3, lo desplazaría muy fácilmente y no podría contribuir ni para presionar al quarterback ni al juego terrestre. Así que, ¿qué equipos podrían ir tras él que jueguen defensivas 3-4? A mí me gustaría mucho, por ejemplo, verlo si es que se pudiera dar el caso, por ejemplo, en los Cargadores de Los Ángeles como pareja de Joey Bosa. Desgraciadamente no creo que los Cargadores quieran invertir ahí. También creo que los Gigantes de Nueva York se beneficiarían mucho de él. Los Gigantes son un equipo que necesitan mucho y urgentemente un linebacker externo. Los Packers de Green Bay, en dado caso de que puedan liberar a Preston Smith, que también lo dudo mucho. Otro equipo también importante o a considerar podría ser, por ejemplo, Los Ángeles Rams, pero bueno, también está en una situación un poco complicada. Entonces, como pueden ver, no hay muchos equipos que puedan decir el día de mañana, sí, aquí están 18 millones anuales. Son muy poquitos, de por sí, obviamente tenemos que considerar quitar gran parte de los equipos, porque les repito, no puede jugar Bud Dupree en una defensiva 4-3. Entonces, sí creo que su mercado va a ser un poco más limitado. Incluso eso hace que su precio baje, pero seguramente habrá un equipo que esté dispuesto a darle una gran cantidad de dinero. Les repito, porque hay mucha necesidad de ese tipo de jugadores. Continuemos con Haason Reddick. Haason Reddick sí, para que vean, para mí es un caso que yo estoy en contra. Les voy a explicar por qué. Haason Reddick fue una selección muy alta en el draft de los Cardenales de Arizona. Fue una selección de primera ronda. Si no me recuerdo, fue la selección 11 global de hace algunos años. Desgraciadamente no tuvo un impacto que se esperaba en él. Se esperaba que fuera este tipo de linebacker de nueva generación que incluso siendo linebacker central pueda presionar mucho al quarterback hasta el año pasado. El año pasado, con la ausencia de Chandler Jones, es cuando Haason Reddick tiene un buen año, pero se me hace bastante curioso que lo tuviera en su año de contrato. No digo que lo haya hecho a propósito, pero sí digo que lo hizo con la motivación, obviamente, que se venía a su gran pago. Así que ese tipo de jugadores que tienen un año nada más bueno en su año de novato y después cobran de eso, no ha habido muy buenos registros históricos de que sean buenas opciones para los equipos. Ahora, una cosa que sí le tengo que reconocer a Haason Reddick es que le brindaría versatilidad a un grupo de linebackers porque podrá jugar tanto de linebacker externo como de linebacker interno. Eso sí sería una razón para pagarle tal vez unos 10 millones anuales. Yo, para mí, pagarle más de 12 millones sería una locura. Tal vez haya algún equipo que lo haga, pero les repito, la versatilidad que tiene de jugar tanto interno como externo podría ser de mucho servicio. Los Broncos de Denver creo que sería una opción muy intrigante para él, dado caso de que decidan liberar a Von Miller, porque puede jugar y ser una gran pareja de Alexander Johnson o incluso ser la contraparte de Bradley Chubb. Así que equipos como los Broncos hay muchos que podrán utilizarlo, es nada más darles un ejemplo, pero yo, para serles completamente honesto, sería un jugador que preferiría no tocar debido a que únicamente en su carrera ha tenido un buen año, que fue curiosamente el pasado, y bajo un año de contrato. Y cerramos con el mejor agente libre de todo este video, que es Shaquille Barrett. Es más, yo creo que es el mejor agente libre de todo este año. Yo pondría un poquito por encima de la Trent Williams, obviamente porque es una posición muy importante. Ya les he mencionado que para mí la posición de tackle izquierdo es la posición más importante en toda la NFL después del quarterback, pero justamente detrás de eso podría mencionar a los linebackers externos o a los corners. Así que Shaquille Barrett es un pez muy importante. Un poco de semblanza de Shaquille Barrett. Él llega a la liga como jugador de Colorado State con los Broncos. Obviamente llega al equipo de los Broncos de Denver cuando tenían a DeMarcus Ware y a Von Miller. Aprende de ellos, aprende de Wade Phillips. O sea, tiene una gran escuela Shaquille Barrett. Posteriormente, después del año del Super Bowl, que contribuyó mucho,
Los Broncos deciden no recontratarlo. Bueno, un año después deciden no darle el contrato que quería o que se merecía. Se va a los Bucaneros de Tampa Bay, firma por un año para probarse, tiene una excelente temporada y después los Bucaneros apliquen la etiqueta franquicia cuando llega Tom Brady. Y en este año ya no la aplicaron en él, la aplicaron en Chris Godwin, entonces oficialmente es agente libre, salvo que los últimos 2 días que quedan, que son lunes y martes, pueda recontratar con los Bucaneros de Tampa Bay. Yo creo que Tampa sí tendrá que hacer un esfuerzo por él, pero una cosa muy importante de Shaquille Barrett es que el año pasado, a pesar de que en una tremendísima temporada, pero una tremendísima postemporada, durante la temporada, a diferencia del primer año que tuvo con Tampa, no fue tan sobresaliente. A pesar de eso, yo sí creo que a Shaquille Barrett le quedan 2 años buenos. Yo únicamente le daría un contrato de 3 años con un promedio anual de entre 19 y 20 millones de dólares. Yo no creo que lo valga, honestamente yo no creo que valga los 20 millones, pero bueno, obviamente viene de un Super Bowl, contribuyó mucho, entonces lo que ha logrado ha inflado mucho ese precio. Y él va a querer, por supuesto, porque esta va a ser la única oportunidad real y verdadera que tiene de obtener hasta el último centavo posible. Así que hay muy pocos equipos que puedan jugar 3-4 y que puedan darle dinero, porque como con Bud Dupree, creo que Shaquille Barrett únicamente va a brillar bajo una defensiva 3-4, que es lo que ha jugado toda su carrera. Jugó 3-4 con los Broncos, jugó 3-4 con Tampa Bay, y es ahí donde mejor puede desempeñarse. Ahora, ¿qué equipos podrían ir tras él? Indianapolis tiene dinero, ya sé que Indianapolis juega un híbrido, pero a mí me gustaría mucho, por ejemplo, ver en una defensiva 3-4 a DeForest Buckner, Shaquille Barrett y Darius Leonard. Sería fantástico una situación así. Los Tejanos de Houston creo que podría ser también una opción muy intrigante. Los Jaguares, a pesar de que no juegan 3-4, tienen todo el dinero del mundo. Pero un equipo, o el equipo, mejor dicho, que yo considero que seguramente lo va a firmar y que va a hacer todo por ir tras él porque tiene todo el dinero del mundo, ahorita en estos momentos son los Jets de Nueva York. Los Jets pueden darle lo que él quiera y además juegan una defensiva 3-4. Desgraciadamente para Shaquille Barrett llegar a los Jets, y estoy hablando de un futuro incluso a mediano plazo, involucraría para él no volver a conseguir un anillo de Super Bowl, a menos por supuesto que de repente Sam Darnold o el quarterback que elijan sea extremadamente bueno. Pero bueno, en el mundo real es muy difícil ambicionar que Shaquille Barrett pueda ganar de manera pronta un Super Bowl con los Jets, pero sí los Jets le darían el contrato que él quiera. Así que seguramente firmará con alguno de estos equipos que tienen mucho dinero en el tope salarial. Y bueno, obviamente creo yo que lo mejor sería para Shaquille Barrett, les repito, quedarse con Tampa Bay. Pero yo en su situación, entendiendo que es la única oportunidad de tener un contrato muy fastuoso, yo también preferiría irme por el dinero en esta situación, porque Barrett ya logró y ya tiene lo que incluso jugadores con mucho dinero, como fue Calvin Johnson, Andre Johnson, etcétera, no pudieron conseguir, que fue un anillo de Super Bowl. Y bien amigos, entonces esto es todo por nuestro video de la agencia libre, en la parte por supuesto de lineos defensivos. El día de mañana por la noche, 24 horas previas al inicio del arranque de la agencia libre, vamos a poner el último video de esta serie, que va a ser de los receptores. Por supuesto, si para el día de mañana ya tenemos algunos jugadores que estén bajo nuevos contratos, se los vamos a mencionar y les vamos a decir cuáles son sus nuevos equipos y cuántos años les dieron y millones les dieron con sus nuevos contratos. Entonces, amigos, soy el Dr. NFL y nos vemos en los siguientes videos.